Bien, ya hemos definido los tipos de variables que hay y cómo podemos representar estas variables. Supongamos ahora un ejemplo práctico. Supongamos que estamos en un hospital, en una unidad de cardiología, en la que existen 100 pacientes. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la glucemia de mis 100 pacientes? Nosotros vamos a tener 100 pacientes y de cada paciente un único valor de glucemia. La pregunta será, la glucemia puede ser, por tanto, la de cada uno de esos pacientes. Habrá pacientes que tengan una glucemia de 100, otros de 120 y otros de 58. Por tanto, tengo claro que necesito un único valor que dicho valor per se sea capaz de aglutinar toda la muestra que estoy tratando. A esos parámetros que por sí solos me dicen cuál es el valor representante de toda una muestra, se le llaman parámetros de tendencia central. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva, en la que tenemos cómo sintetizar los datos de una muestra. En la columna de la izquierda tenemos los valores de tendencia central, de localización central. El más importante de todos ellos es la media aritmética. La media aritmética se representa con una X, con una barra encima. La media aritmética representa el centro geométrico de una distribución de valores. A diferencia de la media aritmética, tenemos la mediana. La mediana es un valor de posición. La mediana se define como aquel valor que deja a cada lado de sí a un mismo número de observaciones. Recordemos, por tanto, mediana es sinónimo de percentil 50. El tercer parámetro de tendencia central más habitual es la moda. La moda se define como el valor o valores que más se repiten en una distribución. ¿Qué peculiaridades tiene cada uno de estos valores? La media es sin duda el mejor parámetro de tendencia central. La media, su valor se calcula a partir del sumatorio de todos los valores de la muestra, partido por el tamaño muestral. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cada valor de la muestra importa de igual forma en el cálculo de la media. Esto ofrece muchas ventajas, pero algún inconveniente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es la media el mejor parámetro de tendencia central cuando la mayoría de los valores son muy parecidos? Sin embargo, en el caso de una distribución en el que haya valores anormalmente raros, la media va a estar muy influida por esos valores raros. Cuando existan estos valores, es mejor utilizar la mediana. Supongamos que tenemos un conjunto de datos que estamos metiendo con un ordenador. Los valores pueden ser, por ejemplo, 10, 12, 15, 22. Y cuando voy a escribir 25, sin querer damos una vez más a la tecla del ordenador y en vez de 25 ponemos 255. Si yo quiero sacar la media de esos valores, va a estar muy influida por este 255. El 255, que es un valor muy dispar comparado con el resto de valores de la muestra, nos obligará a utilizar la mediana. Es decir, la media es el mejor parámetro de tendencia central en distribuciones simétricas, mientras que la mediana será el mejor parámetro de tendencia central en distribuciones asimétricas, es decir, en las que hay un valor raro, extraño, diferente al resto de los valores de la muestra. ¿Cuándo se usa por último la moda en estadística? Se utiliza muy poco. Se utiliza muy poco porque la moda es un valor que siempre va a estar muy influido por el azar. También necesitamos nosotros, para caracterizar correctamente una distribución, no solo saber cómo se agrupan los valores entre sí, eso nos lo dicen los parámetros de tendencia central, sino cómo se separan los valores entre sí. Y esto nos lo dicen los parámetros de dispersión. Están en esta diapositiva, en la columna de la derecha. Por orden de importancia, sin lugar a dudas, el más importante de los parámetros de dispersión es la desviación estándar o sinónimo desviación típica. La desviación estándar o desviación típica es el parámetro de dispersión de las distribuciones simétricas.
Es decir, que la inmensa mayoría de las variables biológicas y por tanto médicas, que son simétricas, se van a ajustar a una curva de Gauss, como veremos a continuación, van a necesitar como parámetro de tendencia central una media y como parámetro de dispersión la desviación típica. Mucho menos frecuentemente vamos a tratar con distribuciones asimétricas. Bien, en el caso de distribuciones asimétricas teníamos como parámetro de tendencia central la mediana. En este caso, como parámetro de dispersión, vamos a usar el rango o el rango intercuartílico. El rango intercuartílico se define como la diferencia que hay entre el percentil 75 menos el percentil 25, o lo que es lo mismo, entre el tercer cuartil menos el primer cuartil. Una pregunta que sirve de ejemplo para tratar todo lo que estamos viendo es la pregunta número 9 del test de clase. La pregunta número 9 nos dice que en 9 familias estudiadas, el número de hijos por familia es el que se detalla ahí: 4, 6, 2, 2, 4, 3, 2, 1, 7. Y nos preguntan que cuál es la media, cuál es la mediana y cuál es la moda. Es decir, nos están preguntando por los 3 parámetros de tendencia central. En este tipo de preguntas lo que hay que hacer es ordenar los valores, por ejemplo, de menor a mayor. Si ordenamos los valores, tendremos los valores 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 6 y 7. ¿Qué nos permite habernos ordenado los valores? Nos permite ver que el 2 aparece 3 veces, por tanto el 2 es el valor que más se repite, por tanto el 2 es la moda. ¿Qué vemos además? Vemos además que el valor número 3, que el 3 nos deja a 4 valores por debajo de él y a otros 4 valores por encima de él. Por tanto, el número 3 se define como mediano. La moda es la suma de todos los valores partido por el tamaño de la muestra. La suma partido de 9 da lugar a la respuesta número 5. Otra pregunta de este tema que quiero tratar es la número 12. Dice, en relación a un número de valores que son 16, 12, 13, 14, 50, ¿qué parámetro de tendencia central elegiríamos? Se trata de un conjunto de valores más o menos parecido, excepto un valor que es el valor 50. Nosotros debemos intentar siempre usar la media. Sin embargo, nos damos cuenta de que la media se va a modificar mucho por ese valor extremo, por ese valor raro que es el 50. Por tanto, en este tipo de distribuciones asimétricas, como hemos dicho anteriormente, el mejor parámetro de tendencia central es la mediana. Bien, ya hemos visto por tanto los parámetros de tendencia central y los parámetros de dispersión. Supongamos la siguiente situación práctica. Supongamos que tenemos un grupo de 100 pacientes a los que les hacemos una analítica sanguínea. A esos 100 pacientes les vamos a determinar la serie roja y la serie blanca. Por ejemplo, tenemos que la desviación típica de la serie roja son 1000 hematíes y la desviación típica de la serie blanca son 1000 glóbulos blancos. La pregunta será, ¿cuál de las dos distribuciones, la blanca o la roja, es más homogénea? Nosotros tenemos que la desviación típica es la misma en las dos muestras, 1000 hematíes, 1000 leucocitos. Por tanto, intuitivamente pensaríamos que se trata de distribuciones igualmente homogéneas, entendiendo como homogénea datos agregados en torno a la media y heterogénea datos dispersos en torno a la media. Evidentemente, como todos conocemos, habitualmente tenemos 4 millones de hematíes
y habitualmente, como todos conocemos, tenemos 10.000 leucocitos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el valor 1000, la desviación típica 1000, que era igual en los dos casos, representa muy poquito con respecto a 4 millones de matíes, pero representa mucho con respecto a 10.000 leucocitos. Es decir, que aunque la desviación típica es la misma, proporcionalmente con respecto a la media, es mucho más pequeña la desviación típica en la serie roja que en la serie blanca. Por eso afirmamos que la serie roja es más homogénea. El parámetro que mide la dispersión de la desviación típica en función de la media se llama coeficiente de variación y es el último parámetro de la diapositiva vista. El coeficiente de variación obedece a la fórmula desviación típica partido por media en porcentaje. Sin duda alguna, el coeficiente de variación es el mejor parámetro para expresar si una distribución es homogénea o dispersa y también para comparar de entre varias variables cuantitativas cuál es la más homogénea. Será tanto más homogénea, es decir, estarán los datos tanto más agregados en torno a la media, cuanto menor sea el coeficiente de variación. Supongamos que tenemos un grupo de 100 pacientes a los que le vamos a determinar el peso. Y tenemos que el peso medio de los 100 pacientes son 75 kilogramos y la desviación típica, por ejemplo, 5 kilogramos. El coeficiente de variación resultará de dividir 5, que era la desviación típica, partido de 75, que es la media. Sobre lo que quiero llamar la atención en este punto es que es un cociente en el que kilogramos de la desviación típica se van a dividir por kilogramos de la media. En consecuencia, el valor resultante, el coeficiente de variación, va a ser un parámetro adimensional. ¿Esto qué significa? Que va a permitir comparar distribuciones, inclusive cuando éstas se expresen en diferentes unidades. A esto es a lo que hace mención la pregunta número 17. La pregunta número 17 dice respecto al coeficiente de variación, ¿cuál es la falsa? Ahí vienen de las 5 opciones, la opción 5, nos tenemos que fijar que dice no puede utilizarse para comparar dos muestras expresas en distintas unidades. Hemos dicho que sí puede utilizarse para comparar distribuciones expresadas en diferentes unidades, ya que el coeficiente de variación es un parámetro adimensional.